vamos directo al texto. Romanos capítulo 5, ahorita nos va a tocar de los versículos del 12 al 21. Si puedes acompañarme, si traes tu Biblia, el libro, está aproximadamente en la página 1155, si no la van a poner en la pantalla, no te apures, y vamos a dar lectura. Dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede como con la dádiva, como con la transgresión. Porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva o el regalo surgió a causa de muchas transgresiones resultantes en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinará en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, nuestro Señor. Sé que es un texto largo y posiblemente no pueda acotarlo completamente, sí, pero voy a tratar de que tú sigas el hilo del pensamiento de lo que vamos a hablar hoy. Una de las cosas más complejas quizás en el mundo cristiano para ti y para mí es entender realmente cómo es visto el ser humano. Siempre hay teorías sobre cómo somos los seres humanos. Es evidente para mí desde una perspectiva psicológica, porque tuve la oportunidad en la universidad de estudiar la psicología, pero también desde el punto de vista bíblico. Es decir, miren, todos nosotros vamos a interpretar el mundo de alguna manera. Todos. Quizás no seas muy consciente o tú estás empezando a crecer como joven. Nosotros los que ya tenemos un poco de más años entendemos que la vida se interpreta de cierta manera. Hay quien interpreta la vida como el resultado de muchos accidentes y de un proceso evolutivo y que íbamos a ser lo que somos, sin significado y sin propósito. Es decir, que naces en una familia en particular, en un país en particular, creces, te desarrollas, mueres, vas a la tierra y empieza el ciclo. No hay más nada, todo está aquí. O hay quien piensa desde otra perspectiva que no solamente somos materia, sino que somos seres con alma, con espíritu. No voy a diferenciar lo que algunos teólogos dicen que si somos de 2 o 3 partes. Pero es cierto y estoy convencido de esta parte que somos seres no solamente materiales, somos seres espirituales. Porque hay cosas que el espíritu solamente le puede dar al hombre que la demás creación no la tiene. Y en esta parte espiritual y en esta parte material, la Biblia tiene mucho que decirnos. Así es que o tú interpretas la vida como algo que es un accidente, que estás aquí y no tienes propósito, o que hay un propósito en ti, que no eres ningún accidente y que Dios tiene un plan para ti y para todas las personas. Y este plan Dios lo ha revelado de 3 maneras, según el apóstol Pablo. A través de la creación, a través de tu conciencia que se empieza a desarrollar con la vida, porque mientras más vamos creciendo tomamos conciencia de lo bueno y de lo malo, y la máxima revelación que Dios ha dado es a través de Jesucristo y su palabra. Así es que Dios se ha dado a conocer. Y en esto hay un gran debate porque ahora Pablo va a meter un personaje muy importante para poder entender por qué la Biblia dice lo que dice con respecto al ser humano. Se los he comentado y solamente les recuerdo. O hay 3 posturas, o el hombre nace neutral, o sea, no es bueno ni malo, o nace bueno, pero las circunstancias
que le rodean lo hacen malo, o nace con esa tendencia a lo malo y es cuestión de tiempo y se desarrolla y se manifiesta. Esas son las tres posturas. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia tiene mucho que decir con respecto a esta situación. Y Pablo va a introducir a una persona que yo creo que es una persona y es Adán. Y para muchos Adán es un mito. De las tres grandes religiones, por decirlo así, etiquetar como religión, en el mundo es el judaísmo, el islam y el cristianismo. Y estas tres grandes religiones monoteístas de las cuales nosotros podemos encasillarnos en una, el cristianismo, las tres creen que Adán existió como una persona física. No es un mito, no es una leyenda, no es un símbolo de la humanidad. ¿Por qué es importante para ti y para mí, como iglesia, que tratamos de explicar para poder entender de mejor manera el Evangelio? Es, si Adán solamente fue una figura simbólica o la imaginación de un grupo religioso y Adán no existió, esto va a comprometer nuestra fe y nuestra teología y nuestra doctrina. Créemelo. Que Pablo haya metido a Adán para poder explicar la raíz del pecado en el ser humano es importante. Y Pablo va a traer al Adán histórico para que tú y yo podamos entender, claro que en el origen de su audiencia primera, pero también nosotros, que podamos entender por qué a veces nos comportamos como nos comportamos, por qué a veces reaccionamos como reaccionamos, por qué a veces no queremos tratar nada con Dios. Porque a veces nos interesan más otras cosas que son inherentes a nuestras decisiones, emociones y deseos, y Dios no pinta en nuestra vida. Pablo va a introducir esta figura del Adán histórico para que los oyentes del primer siglo, pero también nosotros, 21 siglos después, podamos entender la profundidad del Evangelio. Si podemos entender este Adán histórico, y que es histórico porque te digo, si no entendemos que es de esta manera, la comprensión del Evangelio va a perder lo que el autor quiso transmitir. Ok. Muchos discuten que Adán no es historia, es la imaginación religiosa de los judíos o de los musulmanes o de los cristianos. Y que la figura aparece más o menos en el siglo IV, V, en la narrativa del Génesis. Sin embargo, aquí hay algo importante. Evidentemente Jesús es histórico, ¿estamos de acuerdo? Si tú no crees que Jesús es histórico, créemelo, que tienes grandes problemas, y no solamente en el aspecto religioso, porque está sumamente comprobado que existió hace 2000 años alguien que se llamó Jesús de Nazaret, que vivió en el tiempo del rey Herodes. Primero Herodes el Grande nació, y después vivió bajo otros reyes, bajo Poncio Pilato, y eso lo dan documentos históricos que no son nada religiosos y que hablan de Jesús. Así es que negar la historicidad de Jesús es realmente una locura y no es serio. Pero de Adán no podemos decir lo mismo, ¿estamos de acuerdo? No hay ningún registro que pudiéramos, de algún hallazgo arqueológico que nos pudiera decir que realmente Adán existió. Sin embargo, déjame decirte lo siguiente, y voy a detenerme un poquito para que puedas entender. El Señor Jesucristo afirmó la creación especial de Adán y Eva en el principio. ¿Tú crees que Jesús creía en el Adán histórico? Sí. Porque en Marcos capítulo 10, versículo 6, Jesús habló de Adán como un personaje histórico y lo dice que es una creación especial de Dios. Lucas conecta el linaje humano de Jesús con Adán. Y esto es importante. Lucas traza una genealogía de Jesucristo hasta Adán. Si Adán es una mentira o es un mito, realmente se desacredita la humanidad, ¿sabes de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús habla de Adán como alguien que vivió y existió. Lucas narra toda un camino genealógico del linaje de Jesús hasta Adán. Pablo conecta la doctrina de la iglesia con Adán y con Eva, como la figura de la primer pareja y la relación que debe haber entre Cristo y su iglesia. Pablo aboga por el orden familiar debido a Adán y a Eva, en cómo debe de ser la familia, el liderazgo que debe tener el varón, el papel de la mujer y cómo se puede desarrollar una familia. Pablo atribuye el origen del pecado en el mundo a Eva y a Adán.
1 Timoteo 2, 13 y 14 como referencia. Y Pablo también conecta la muerte por el pecado de Adán. Al conectar con su existencia y actividades reales, el Nuevo Testamento afirma contundentemente la historicidad de Adán y de Eva, reales, y al mismo tiempo creer que el resto de la Biblia es real. Por lo tanto, para ti y para mí como oyentes, después de tantos años, es vital creer en la existencia de Adán y de Eva reales para mantener una teología bíblica que sea sana y poder entender realmente lo que significa el Evangelio. Bueno, yo titulé este mensaje rápidamente: muerte a través de Adán y vida a través de Cristo. Ahora Pablo va a contrastar a Adán, el primer ser humano, junto con Eva, y lo va a contrastar con Cristo, el segundo Adán. Los dos van a ser representantes. Los dos van a jugar un papel fundamental para entender el Evangelio y el pecado, lo que es el pecado y cómo nos afecta como raza humana. Las cosas y los hechos y las historias se dimensionan o se evalúan por su alcance, su influencia y su durabilidad. Repito, la historicidad o las historias se hacen grandes o pequeñas por su alcance, su influencia y su durabilidad. Y la justicia de Dios y su grandeza lo va a ejemplificar contrastando la figura de Adán y la figura de Cristo. Leímos lo siguiente: las consecuencias del pecado de Adán. Trajo consecuencias que han afectado, según la Biblia, a toda la raza humana. Versículos 12 y 13. Acompáñame, por favor, porque vamos a ir analizando los textos de manera que pueda clarificarse. Por tanto, cuando tú ves una palabrita, porque los que hemos estado tratando de estudiar la Biblia, los eruditos hacen párrafos. Y un párrafo toca un tema y luego hay una pequeña transición y hay palabras claves. La semana pasada vimos los resultados de ser declarados justos. ¿Se acuerdan? Nos trajo paz, la enemistad se acabó con Dios. Pero Pablo va a explicar, por tanto, que ya entendiste que tenemos paz con Dios, que Jesucristo nos declara justos, que la enemistad se ha acabado, pero ese por tanto, es decir, va a continuar con la idea. Tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre. Aquí está claro. ¿Cómo entró el pecado en el mundo? Por un hombre. ¿Quién es ese hombre? Es Adán. Dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por la muerte, y por medio del pecado, la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley, ¿cuál ley? Los 10 mandamientos que tú y yo conocemos o hemos oído hablar de él. Que no eran 10, eran 613. De los 10, todos los demás se derivaban, como una legislación de una teocracia para los judíos. Sin embargo, los 10 mandamientos son importantes para poder entender. Pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero el pecado no se tomaba en cuenta cuando no hay ley. Vamos a tratar de explicar qué quiso decir Pablo que no se tomaba en cuenta. O había pecado y se te toma en cuenta o se te perdonaba. Bueno, vamos a tratar de entender lo que dijo Pablo. Ok. ¿Cómo entró el pecado? Por la desobediencia de un hombre. ¿Y cuál es ese hombre? Adán. Y la Biblia dice que porque él pecó, todos. Y tú vas a decir, yo a veces pensaba, ¿y yo qué culpa tengo? ¿Por qué me afecta lo que haga Adán? No era de mi familia ni mi vecino. Sin embargo, creo que sí es de tu familia y sí tiene que ver contigo, porque si creemos la narrativa bíblica, todos los seres humanos son descendientes de Adán y Eva. Así es que sí tienes parentesco con Adán y con Eva. Así es que por ese lado no podemos encontrar una justificación de acuerdo a lo que la Biblia explica. Ahora, hay otro principio, el principio de representatividad federal. Ya me aventé la dominguera. ¿Qué es eso, el principio de representatividad federal? Todos aquí, la mayoría somos mexicanos, ya no hay ningún extranjero aquí, ¿verdad? ¿Todos mexicanos? ¿Cómo se llama nuestro país? No, se llama Estados Unidos Mexicanos. Estados Unidos Mexicanos, y estamos constituidos legalmente como una federación. ¿Federación es una calle? ¿Qué es la federación? Bueno, que todos los estados de la República de los Estados Unidos Mexicanos
formamos una federación donde todos participamos para que en el centro se lleguen a tener representatividad política y económica y de ahí salga todo para repartir equitativamente y todos vivamos felices. Y sé que eso suena muy bonito, pero para que esta federación funcione como tal y sea equitativa y tengamos buenas leyes, un país seguro, tantas estas cosas que nos gustaría tener en México, nosotros elegimos a un representante que a nivel federal va a tener la carga de administrar todo, ¿verdad? Y afectar todo por las decisiones que él tome. ¿Cómo se llama esta persona? Se llama el presidente de la República. Y a algunos nos gusta el presidente que está y a otros no nos gusta. Los que votaron por el presidente que dicen, ¡wow! Por fin, y aplauden a quien ellos eligieron. Pero los que no lo eligieron, ¿cómo están? Hay que hacer una marcha, no estamos contentos. Estos de la 4T ya trastornaron todo. Pero los que están a su favor que dicen, son lo máximo. No voy a entrar en política. Sin embargo, las decisiones que el presidente de esta república tome nos afectan a todos. Y tú vas a decir, pues yo ni voté. ¿Eres mexicano? ¿Ahora? ¿Te aguantas? Ese es el principio de representatividad federal. Adán representó a todos los hombres. Y las decisiones que él tomó afectaron a todos los hombres. Si Claudia se pelea con Trump, ¿nos va a afectar? Entonces me cae re bien el Trump. Pues sí, pero quien toma las decisiones es ella y eso va a afectar. Ese es el principio teológico de representatividad federal. Que lo que un hombre hizo nos afectó a todos. Sin embargo, no solamente fue la representatividad, sino que él también nos parecemos a Adán y a Eva. No solamente por representación, sino que también al desarrollarnos como seres humanos nos parecemos a ellos. ¿Sí están conmigo? Bueno, eso es lo que la Biblia trata de explicarnos. Entonces, ¿qué fue lo que Adán hizo en el huerto del Edén? Si nosotros nos trasladamos un poco a la historia y a la narrativa del huerto del Edén, es que Dios en el capítulo 1 hizo el sol, las estrellas, las plantas, los animales, y en el sexto día hizo al hombre, ¿verdad? Dice que lo tomó del polvo, lo creó. Estoy parafraseando capítulo 1 y capítulo 2 donde viene la narrativa, y entonces Dios forma al hombre y dice que sopla aliento de vida y el hombre viene a ser un ser viviente, un ser almático, un ser espiritual. Entonces la Biblia dice que está conformado de dos partes importantes. No solamente es materia, es espíritu, es alma. Hay algo inmaterial. Hay algo que solamente el ser humano puede crear. Hay algo que solamente el ser humano puede comunicar. Poesía, música, arquitectura, contar historias, componer canciones. ¿Eso lo puede hacer un chango? ¿Quién es el único que puede hacer una buena poesía? El ser humano. ¿Quién es el único que puede hacer una buena orquesta como la de hoy? Y tocar bonito. El ser humano. ¿Quién es el único que puede declarar el amor romántico con un poema? El ser humano. ¿Quién es el único que puede amar profundamente, que hacer toda una poesía y contar historias y hacer toda una historia de amor que nos emocione? El ser humano. ¿Quién puede hacer y contar historias, volver las películas y salir a veces llorando o creyéndote Superman? El ser humano, porque fue creado a imagen y semejanza de su creador. Por eso una buena canción, un buen poema o un buen platillo es creación del ser humano que se parece a su creador. Y dice que fue un ser viviente, almático, que tiene una parte inmaterial que puede expresar, a veces con palabra, con música, con deseos, emociones y sentimientos, los seres humanos. Y eso es lo que nos distingue del resto de la creación. Por eso ten reservas cuando veas El planeta de los simios. Es solamente una película. Los changos seguirán siendo changos. Algunos humanos parecen changos, pero no son changos. Solo parecemos.
Y este ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, Dios lo pone en un lugar perfecto, adecuado, único, llamado el huerto del Edén, que traducido es el lugar de la felicidad y de la plenitud. Y le pone y le dice, mira Adán, en este huerto está clima perfecto, comida perfecta, ambiente perfecto, trabajo perfecto, porque lo puso a trabajar, ¿eh? Le dijo, mírate, este jardín ahí te lo encargo, lo labras, lo cuidas. Y mira, hay árboles muy bonitos y hay otros que son para comer. Pero mira, mi buen Adán, como te pareces a mí, te voy a dar uno de mis privilegios. Tú vas a ayudarme a nombrar a los animales, porque Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha, esa era una prerrogativa o derecho de Dios. Ahora le dice a Adán, muy bien Adán, ayúdame, ahora tú le vas a poner nombre a los animales. El primer biólogo que existió y que puso a la fauna o al reino animal nombres fue caballo, yegua, vaca, jirafa, elefante, chivo, águilas. Pero él llega a la conclusión que un día, se da cuenta en el día que acabó y todos tenían nombre y pareja. Pero él se dio cuenta de una cosa, que no había alguien parecido a él. Y dice el gran hortelano que es Dios, y luego toma su papel de cirujano y lo anestesia. Y lo hace entrar en un sueño muy profundo, la primera anestesia. ¿Cómo lo durmió? No lo sé. Pero dice la Biblia que Adán entró en un sueño profundo. Y que mientras él estaba dormido, de un costado, sacó un hueso y creó a una mujer. Y que cuando Adán despertó de la cirugía y de la anestesia, Dios le presentó a la mujer. Y Adán se emocionó. Y estuvo tan contento que dijo, ahora sí estoy completo. Él dijo, tú serás llamada varona, porque fuiste tomado del varón. Y Jesús hizo referencia a esto. Por eso Jesús creía en el Adán histórico. Y este romance y este lugar tan bonito, había un principio de representatividad de liderazgo dada a Adán. Porque cuando Dios le dio la orden, puedes comer de todo, solamente del árbol del bien y del mal, de ese no vas a comer. Porque ciertamente te digo, Adán, el día que del comas, vas a morir. Te lo aseguro. Cuando dice ciertamente, te aseguro que vas a morir. En ese tiempo, cuando le da la primera orden, no estaba Eva. Y los teólogos infieren que quien le dio la información a Eva de primera mano fue Adán. La llevó al departamento en la colonia americana, con los jardines. Le dijo, mira Eva, esta es nuestra casa y este es nuestro bello jardín. Pero solamente tenemos un mandamiento de parte de Dios. Podemos comer de cuánto hay aquí, todo es para nosotros. Solamente hay una sola restricción, que de este árbol que está en el centro, junto al árbol de la vida, no podemos comer, porque la sentencia de Dios es que el día que nosotros comamos vamos a morir. Y parece que la información por parte de Adán fue correcta. ¿Estamos de acuerdo? Sí fue correcta. Luego lo vemos en Génesis capítulo 3. Sin embargo, y pensando en Adán, y estoy tratando de hacer toda esta recuperación de la historia de Génesis al Adán histórico, es porque Adán como cabeza de familia representaba a Eva y a todos los hijos de ellos que tendrían delante de Dios. Si bien Eva estaba consciente de la prohibición de Dios respecto a comer el árbol, Adán sabía, en el momento de la tentación ocurre algo muy interesante. Porque luego Génesis dice que la serpiente, que era la más astuta de todos los animales, viene y le dice
Ahí va. Y va directamente con Eva. Con que Dios dijo que no puedes comer de ninguno de los árboles. Y Eva hace la corrección. No, podemos comer de todos. Pero de del bien y del mal, no podemos comer ni tocarlo. No sé si ellos añadieron esta parte de no tocarlo, pero quizás fue lo más seguro. Mira, mejor ni lo toques, ni lo veas y que quede ahí. Sin embargo, el diablo, que es el padre de mentira, le dice a Eva, mira, no es cierto. Dios sabe que el día que tú comas, vas a ser como Dios. Tus ojos van a ver el bien y el mal y vas a ser como Dios. Introduce la primer mentira. Aguas. Lo primero, según la Biblia, que el diablo va a tratar de manipular, influenciar, es tu manera de pensar. Repito, la primera área en tu vida que el diablo va a tratar de manipular es tu manera de pensar. Eva reacciona, le dijo, no. Pero después se da cuenta que el fruto, no sabemos qué es, era agradable a la vista y que era codiciable para alcanzar sabiduría. Y siempre la pregunta, que ya no debe ser una pregunta, porque se contesta, ¿dónde estaba Adán? Se fue a la oficina. ¿Sabes dónde estaba Adán? Con ella. Yo creo que estaba ahí viéndolos hablar, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué pasó con Adán? ¿Por qué no intervino Adán? ¿Por qué Adán guarda silencio cuando él debe de hablar? ¿Por qué está viendo la interacción y sabe que Satanás está poniendo una mentira y él solamente se queda callado? Uno de los mejores libros que yo he leído a lo largo de mi vida como cristiano se llama El silencio de Adán. ¿Cómo afectó que Adán guardara silencio cuando tendría que haber hablado, intervenido y parar el asunto? Él se queda completamente callado. ¿Sabes que la falta de liderazgo en las familias por parte de los hombres afecta a toda la familia? Que quedarnos callados como autoridad que Dios nos ha dado, autoridad, no se confundan. Es cierto que hemos abusado de la autoridad muchos de nosotros y hemos sido unos verdaderos machitos y tiranos de película chafa. Porque el verdadera autoridad ama, cuida, protege y enseña a su esposa y a sus hijos. Y no solamente de palabras, sino de acción. Cuando Adán tuvo que hablar, se quedó callado. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó el fruto, ella, y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella. ¿Se dan cuenta? Esto lo dice Génesis 3:6. ¿Dónde estaba Adán? Estaba con ella. Y Adán comió. ¿Qué pasó? Es que estaba bien que enamorado. El amor a tonta, dicen por ahí. ¿Entienden eso? No, yo lo voy a cambiar. El amor todo lo puede. ¿De veras crees que el amor lo va a cambiar? ¿De veras crees que el amor todo lo puede? Solamente hay un amor que todo lo puede. Y es el amor de Dios, que ha sido derramado en nuestros corazones, dice la Escritura. Pero el amor humano y romántico, les dije, es el más peligroso. Cuidado. Porque cuando él tuvo que poner orden, no lo hizo. El resultado, Adán peca, Eva peca y ahora todos pecamos. A todos nos afecta el pecado. Y ese fue el gran debate en psicología.
Cuando hicimos un ensayo, se me ocurre a mí, ya siendo cristiano de 30 y tantos años, porque a esa edad hice la licenciatura, yo hice un ensayo que el problema del ser humano no está en el ambiente, no está en las relaciones, sino está en el corazón humano. La mayoría no estuvo de acuerdo con la postura del trabajo. Y saqué mala calificación. Porque me dijeron, no puedes mezclar cosas religiosas con la ciencia. ¿Me sentí ofendido? En parte sí y en parte. Yo tengo que hacerle caso a alguien. Y tú tienes que hacerle caso a alguien. O le haces caso a tus emociones, a tus deseos, a lo que dice la vecina, a lo que dicen mis amigos, o aún mi papá y mi familia, o a lo que dice Dios. Y esa es una decisión que tú y yo tenemos que tomar todos los días. Entonces, el pecado tuvo una consecuencia, no solamente a nivel espiritual, que ese espiritual es tremendo, porque dice la Biblia que una vez que los dos comen se dan cuenta de que están desnudos, pero no es tanto la desnudez física, es la desnudez espiritual. Hoy tienen un conocimiento, conciencia real de lo bueno y de lo malo, y la maldad y lo que van a ser capaces de hacer ahora les aterra, y no solamente les aterra, les avergüenza, porque el pecado acarrea vergüenza. Lo malo es cuando el pecado ya no te da vergüenza. Yo sé que estuvo bien famoso, las redes sociales esta semana explotaron. Bueno, soy el único pecador que ve redes sociales. Explotaron por un hecho. Coldplay. Y las redes están inundadas de memes, publicidad, memes. ¿Qué pasó en un concierto de Coldplay? Bueno, te voy a explicar un poquito. Resulta que en estas cosas de conciertos y de eventos deportivos o masivos, siempre está la famosa Kiss Cam. Los que hemos ido al béisbol, siempre estamos esperando que me toque. Para que vas con tu amada, des el besito, pues les tocó a una pareja y él la tenía abrazada. ¿Amor romántico? Precioso. Hablándole al oído, chiquita. Pero resulta que cuando llega Kiss Cam a la pareja, lo primero que hacen es soltarse y se agachó. Me vino a la mente Génesis. Cuando pecaron, ¿de quién se escondieron? Estos se escondieron, ¿sabes de quién? De los esposos, porque ella era casada y él casado. Y la amiga orando por ellos, ¿verdad? ¿Cuál estaba? Compartiendo el pecado. Ay, qué golpes de pecho son ustedes. Qué bárbaros, qué victorianos, chauvinistas y anticuados. Pregúntale qué le pasó al cuate. Creo que hoy ya renunció y ella ya renunció. Ay, caray. Pásenme el chisme, por favor, porque me pasa. Pregunta. ¿Va a afectar esa decisión a ellos y a su círculo? Los hijos van a decir, ¿y yo qué culpa tengo? Pero posiblemente se acabe una familia, termine en divorcio, los niños crezcan sin padre y los afectemos para toda la vida. Por eso las decisiones que tomamos y las voces que escuchamos son vitales, mis amados hermanos. Todos somos pecadores. Y si hay alguien aquí que no se haya equivocado, que se ponga atrás, le tomen una foto y luego lo saquen. Porque todos nos hemos equivocado. Y no somos mejores los unos que los otros. Entonces, este Adán histórico tiene que ver mucho. Porque si Adán solamente es un mito, no afecta nada, ¿o sí? Pero nos damos cuenta que aún los no creyentes se avergüenzan, ¿o no? Si Dios no existe, ¿por qué se avergüenzan? Si no hay moral y cada quien dicta la moral, ¿cuál es el problema? ¿Hay contratos o no?
Se acaban, nos terminamos, nos divorciamos y cada quien su vida. Si fuera tan simple y tan sencillo, te lo creo, pero ¿es tan sencillo? No, esto es un buen ejemplo. No hubiera querido poner ese ejemplo, pero esto ahora como las redes sociales son tan grandes y tan dañinas, nos damos cuenta de todo. Sin embargo, la Escritura dice que todo lo que tú hacemos en secreto un día será revelado en el público, si no vas a los pies de Cristo. Porque cuando uno va a la cruz del Calvario y se arrepiente, Dios dice en su promesa, y nunca más me acordaré de tus pecados. ¿Lo crees? Yo sí lo creo. Porque me daría mucha vergüenza que se pasara la proyección de mi vida. No te invitaría a verla. Pero tampoco me gustaría ver la tuya. Entonces, la importancia, ¿el pecado aparece con la ley de Dios? No, no aparece con la ley de Dios. ¿Verdad que no? Dice la Escritura, entonces voy a ir recorriendo, creo que voy en el primer punto, ¿verdad? Las consecuencias del pecado. El primer pecado entró por un hombre, la desobediencia. Número 2, en la parte, el pecado no aparece con la ley de Dios. Antes de que la ley fuera dada, los 10 mandamientos o los 613 mandamientos, los hombres ya pecaban, lo damos cuenta con Adán y su descendencia. Todos los hombres morimos espiritualmente y después físicamente. Y el pecado no aparece, como decía, con la ley de Dios. No había una ley escrita y detallada de los pecados. Es decir, Pablo dice, no había detalle de los pecados, sin embargo el hombre ya pecaba. Y no se juzga cuando dice aquí, y quiero checar esto para que quede claro, el 13, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Es decir, no ibas a ser juzgado a través de ¿qué? De los 10 mandamientos. Ibas a ser juzgado por lo que se te reveló. Esto es un buen principio para ti, para mí. Cuando te pregunte, ¿cómo va a juzgar a Dios antes de que había ley o que Jesús existiera o viniera al mundo? Muy sencillo, teológicamente es correcto decir, porque esto es lo que la Biblia enseña, que el ser humano va a ser juzgado de acuerdo a lo que Dios le ha revelado. Repito, los chichimecas, los mayas, los de Tigbundú, los de la época que nunca tuvieron Biblia ni conocieron a los judíos, ¿cómo los va a juzgar Dios? Por lo que Él les reveló. Y el Salmo 19, y Pablo lo dijo, porque lo trajo cuando explicó Romanos. Lo primero es que te va a decir, ¿tuviste a la creación para darte cuenta de que yo existía? Porque los cielos cuentan mi gloria. Un diseñador, como decía el canto, no hay reloj sin relojero. No hay libro sin autor. No hay carro sin Henry Ford, o que lo haya inventado. No hay, ¿verdad que no? No hay deporte sin alguien que lo haya inventado y le ponga reglas. No hay criatura sin creador. La creación primeramente habla de Dios. Pero luego te dio otro órgano muy bonito, que se llama tu conciencia, que se empieza a desarrollar. Gradualmente, los que somos papás, por cierto, no sé si Dan me va a escuchar, hoy el gordo cumple 23 años. Estoy tan contento. Está ya solito, hablamos de la mañana, pa. ¿Qué vas a comer, hijo? Pues un kebab, no hay más en Alemania, los domingos no se abre nada. Quisiera tenerlo y darle su pastel y llevarlo a la Biblia, que le encanta, pero ya nos aprovecharemos. Yo recuerdo cuando mi hijo nació, bebé chiquito, bonito, se parecía a mí. Pero gradualmente Dan empezó a dar su temperamento, muy diferente a su hermano. Y siempre lo he amado y los voy a amar toda mi vida, pero los dos empezaron a manifestar algo gradualmente, su pecado. Y tuve que irle a decir a los dos gradualmente mientras crecían, hijos, necesitan a Cristo en su corazón. Yo los voy a llevar a la iglesia y mi oración es que Dios les hable a su vida. Pero van a ir conmigo a la iglesia. Y mi oración es, Dios, revélales cuán necesario es que comprendan su pecado para que tú les hables. Y hay algo en video que siempre que lo veía me reía. Le encantaba, sé que a lo mejor escuchar y no voy a detenerme mucho. Y si yo siempre cuentas de la familia, pues son mis experiencias, a lo mejor eso te ayuda a entender cómo los niños desarrollan el pecado, o la desobediencia, perdón. Siempre le gustaba tener un cereal de Tupperware, los que venden Tupperware o Betterware, y le gustaban los cereales de rueditas y de muchos colores. Ahí estaba él. Pero ya cuando se llenaba, lo tiraba.
en el suelo. A veces lo tiraba y a veces le caía y yo le decía, bebé, levántalo. Me veía y me decía, bebé, levántalo, mi amor. Y dije, no, suave, aterciopelada la voz, a reaccionar. Me decía, y dije, te voy a cruzar con tu mamá, levántalo. Y yo le estaba grabando y le dije a su mamá, oye, este cabezón no me hace caso. Y llega la otra señora con sus calmas de toda la vida. Levántalo, bebé. ¿De qué se trata? ¿Por qué a ella la obedeció y a mí no? ¿Porque yo soy malo y ella era buena? Gracias. Tú fuiste papá. Yo ahora estoy cansado con Val y conozco a sus hijos y sinceramente no es por se los amo mucho. Pero qué diferentes son. Yo veo a Anita y veo al otro. Y el otro Vale me dice, híjole, ¿vieras cómo tuve que tener amor y mucha paciencia por este niño? Y ella me dice, le sufrí mucho. Y me cuenta sus historias y digo, híjole Valeria, ¿a mí me sale uno así? No, yo sí lo vendía. No, sí, vendido. Lo regalaba. Y todavía cuando Lalo viene y nos visita, como un hijo amado que es, nos alegra aparte de su personalidad. Es el chavo de las ideas. Es el chavo de allí para acá. Pero todavía, Vale le dice, necesitas conocer de Cristo. Amén. Y así somos nosotros. Nuestra naturaleza es esa tendencia al pecado. Y cuento porque los niños los van desarrollando, ¿no? Tú vas a ser papá y lo estás viendo, ¿verdad que sí? Entonces, para mí, ¿se acuña esto o no? ¿Tiene lógica de acuerdo a la perspectiva bíblica o no? Que nos afecta a todos y que solamente es cuestión de tiempo para que manifestemos el pecado. Esa es la verdad. Por eso dice la Escritura, la transgresión de Adán trajo juicio y el resultado condenación. De Adán a Moisés 5:14, todos igualmente murieron. La razón es que también pecaron. No un mandamiento específico como los 10 mandamientos. A Adán se le dio una sola restricción, no comas del árbol del bien y del mal. Todos los descendientes de Adán ahora nacen con esa inclinación a desobedecer la ley de Dios. Sea escrita o la que está en sus corazones, porque tú y yo sabemos lo que es el bien y el mal. San Agustín, uno de los grandes teólogos, al analizar la situación humana de la pecaminosidad, dijo que cuando Adán y Eva fueron creados al principio, Dios los hizo con lo que a San Agustín dijo en latín, el posse peccare. Ya vamos a empezar, pero creo que es importante entenderlo. Que simplemente en latín quiere decir la posibilidad o capacidad de pecar. Es decir, que Adán y Eva tenían la capacidad de pecar, sí tenían la capacidad de pecar. Dios los hizo buenos, no los hizo perfectos, pero sí podían pecar. ¿Estamos de acuerdo? No fueron hechos como pecadores, repito, no fueron hechos como pecadores, porque eso es uno de las, ¿para qué me hizo Dios pecador? No, al principio no los hizo pecadores, los hizo con la capacidad de pecar, mas no pecadores. ¿Sí están conmigo? Eso es lo que San Agustín dijo. Pero tenían el poder o la posibilidad de no pecar. ¿Estamos de acuerdo? O sea, puedo pecar, pero también puedo no pecar. ¿Sí, verdad? El libre albedrío. Yo puedo, o peco, o no peco. No nacieron pecadores, pero sí con la capacidad de pecar. Y cuando pecaron, solamente tuvieron uso de esa posibilidad de la llevaron a cabo. Pero Agustín dijo que Adán y Eva fueron creados con esa capacidad de no pecar, pero pecan, y el cambio de Adán y Eva fue dramático. La ley de Dios escrita en sus corazones ya no era de gozo y de sabiduría, sino su condenación. Luego de comer el fruto, los marcó de inmediato un sentido de vergüenza y culpa y exposición tanto entre ellos como ante Dios. Porque el pecado afecta a las relaciones interpersonales, ¿verdad? Porque los dos se dan cuenta que están desnudos, tratan de corregir el problema cosiendo hojas de higuera y luego se esconden de Dios. Afecta la relación interpersonal, pero sobre todo la relación con su Creador. Y ambos conocieron que estaban desnudos. ¿Qué sucedió en la caída?
¿Cómo nos afecta? Y con esto voy terminando esta primera parte. Vente para que veas la contraparte con el segundo Adán, que es Jesús. Ahora, ¿qué sucede en la caída? Según Agustín, es lo que la raza humana pierde, el posse non pecar, es decir, la capacidad de no pecar. Ahora, todos los seres humanos pecan, o todos pecamos, y perdimos la capacidad de no pecar. ¿Sí están conmigo? En el principio él podía pecar, ¿o no? Come del fruto y ahora ya no puede dejar de pecar. Pierde el ser humano esa capacidad de no pecar. Ya no puede. ¿Alguna vez te pasó con algún hábito cuando no eras creyente? Decir, ya no quiero. Pero luego caías. Y a veces caías más abajo. Y decíamos, quiero, pero no puedo. Esto es mayor que yo. Sobre todo los que sufren de adicciones saben que la exposición a ciertos estímulos es difícil, ¿o no? Y que nada más es cuestión de estar expuesto y dices, ya. El problema es que entre la primera gota de alcohol, porque de aquí, como decían algunos, hasta terminar como placa de trailero. Hasta atrás. Qué dichos, ¿verdad? Pero pierdes esa capacidad de no pecar, y pecar es lo más natural que sale. Eso es lo que San Agustín dijo. Adán es una figura de aquel que había de venir, Jesús. Y Adán, en un entorno viable y listo para poder ser lo que debe hacer, el segundo en a bordo de Dios, el vicerregente, llevar la imagen de Dios y una relación con Él, llenando la tierra con su presencia en comunión con Dios, pero falló. Dios los había creado con conocimiento de justicia y verdadera santidad, según la propia imagen de Dios. Ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones y el poder para cumplirla. Sin embargo, con la posibilidad de transgredirla. Y esto fue lo que sucedió. Siendo dejados, como dijo Enrique, a libertad propia o libre albedrío. Con esto termino hoy, para ti, para mí. El ser humano sin Cristo pierde la capacidad de no pecar. Antes podía pecar y antes no podía pecar en el Edén, pero una vez que cae, ya no puede dejar de pecar. Por eso Juan, en su tratado, en su primer carta después del Evangelio que él dice que si no tenemos pecado hacemos Dios mentiroso. Porque dice, aún el cristiano sigue pecando. La diferencia, Juan, que dice Juan, el apóstol, es que no vivimos practicando el pecado, es decir, que tengamos estilos de vida, que sabemos que Dios dice que no y nosotros no queremos dejarlo o no podemos, porque puede ser que no quieres o no puedes. Sin embargo, hay posibilidad, no todo está perdido. Porque este segundo Adán, que vamos a ver la próxima semana, él ganó la victoria. Y en él podemos, o se puede, no nosotros, pero él sí puede. Por eso este último canto que cantamos hoy, que me gustaría más que lo cantáramos, tenemos el tiempo ya para terminar. Súbanse, mira la letra. ¿Cómo se llama el canto? Salmo 23. Y es uno de los salmos más famosos, ¿o no? Y la figura de la oveja, y yo sé que la mayoría de aquí no estamos familiarizados con los rebaños, y se piensa que las ovejas son medio tontas, pero no son tontas. Tienen un sentido de comunidad y reconocen rostros. ¿Sí saben eso? Que las ovejas son capaces de reconocer a su pastor y escuchar su voz. Y la tarea del pastor, del verdadero pastor, es no solamente alimentarlas, sino es cuidarlas, alimentarlas y llevarles a lo mejor de lo mejor. Pero el pastor, el buen pastor, tiene dos instrumentos que son muy importantes para poder llegar al objetivo. Lo que David en su poema del Salmo 23 dice, tu vara y tu cayado me infundirán, ¿qué es aliento?
No, eso no es aliento. ¿Me infundirán qué? ¡Ánimo! ¿Me van a infundir qué? ¡Ánimo! ¿Y para qué sirve la vara? Para guiar. Y a veces guían despacito y a veces ¿qué? ¿Y quién dijo la otra vez que a las ovejas descargadas les quebraban las patas? ¿Alguien lo dijo? Ah, Leti, en la oración. Digo, cuando hay una oveja, pero que es descarriada, ¿sabes qué hace el pastor para que ya no delata? Le quebra las patas. O le amarra una pata delante con la atrás. Dios al que ama, disciplina. Esa es la vara. Y el cayado tiene un ganchito. ¿Para qué? ¿A dónde vas? Míralo, ya te conozco. El buen pastor te va a cuidar, siempre y cuando tú quieras y confíes en ese pastor. Porque eres hijo de Adán, descendiente de Adán. Y sin Cristo tienes un grave problema. Vas a querer dejar de pecar y no vas a poder, porque sigues con tu vieja naturaleza. Necesitas confiar en el segundo Adán, al que vamos a ver la próxima semana. Al segundo Adán. No es cuestión de ambiente, no es cuestión de familia, es cuestión de entregar o no tu corazón. Adán tuvo todo o no, todo, ambiente, familia, comida, río, agua, negocio, todo. ¿Y qué decidió? Tú come, gordita, no pasa nada. ¿No pasa? Sí pasa. Por eso cuando Adán cae, no va con Eva. ¿Sabes quién es el más responsable? Es Adán. Dios nunca llamó a Eva. Le dijo, hey, Adán, vente chiquito, vente tú, Adán. Porque Pablo dice, ¿quién fue engañada? Eva. Eva sí puede decir, ¿a mí qué? Me engañó. Es como el vendedor de la ganga. Me venden y caí. Me engañó y compré una deuda que no tenía que haber comprado, pero yo caí. Y la pregunta es, ¿Adán fue engañado? Adán fue cómplice del diablo. ¿Por qué lo oyó? No intervino y prefirió quedarse callado. Así es que todos los varones, Juanpa me dijo, pastor nos regaña, sí, vamos a seguir regañando. Varones, Dios no se las va a fiar. No se las va a fiar. Y no, si no, es que me salió re mal la mujer, tú la escogiste. Al menos que te hayan hecho el matrimonio de a gratis, o que tú lo hayan pagado. Pero ¿sabes a quién va a llamar cuentas Dios? A ti, varón. No guardes silencio cuando tienes que hablar. Y haz caso a la voz de tu Creador. Y si tú eres cristiano y estás batallando, ve a los pies de este pastor del Salmo 23, ponte de pie, por favor. Cántalo como una oración creyendo esta parte. Y con eso nos vamos. Voy a pedirle a Juanpa, sé que me alargué un poquito hoy, pero si tú no entiendes esta parte de cómo Adán nos afectó y cómo el comportamiento humano ahora tiene una lógica para mí muy clara, el segundo Adán no va a tener sentido para ti. Por eso el Evangelio es ver nuestra ruina, que éramos enemigos, incapaces de hacer lo correcto y lo bueno, para que viniera el segundo Adán, el que lo cambia absolutamente todo. Y es por gracia. Amén. Canta con nosotros. Luego viene Juanpa y ya nos vamos a comer. Amén. Piensa en Cristo y en este buen pastor. Porque si estás en Cristo, mira cómo empieza el canto. Es todo lo que necesitas. Es Jesús lo que necesitas, mi amado amigo, mi hermano. Me llevas al lugar donde encontré descanso.
es en las aguas de reposo de Jesús. Puedes fallar en Cristo, pero Él va a volver a traerte al camino. Él va a cuidar de ti. Quizás tendrá que usar la vara o el cayado, pero te va a llevar a tus pasos de gozo y de alegría al final. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos, cada miedo y temor se apaga. Ven a la mesa de la gracia. Ven, siéntate a comer el verdadero pan, el verdadero vino. Y en los días grises y desánimo, Él está ahí, a la mesa esperándote. Renuevas mis fuerzas, guías mis pasos. Él da fuerzas al cansado. Amén. Y te hace volar como las águilas a lo que debes de ser. Por inagotable, tu bondad me persigue. Tras de ti todos los días, todos los días. Tienes nombre y apellido. Tienes un hogar donde llegar. Tu bondad me persigue. Te persigo, en tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Esta es una promesa declarada para ti, para mí, si confiamos en Jesús. Mira, va a haber momentos difíciles, donde parece que todo pierde sentido y las llamas parecen consumirte. Sin embargo, no estás solo, no estás solo. No temas, confía en aquel que dio su vida por ti. Él está contigo. No te vas a perder. Él te va a buscar. Me olvidas y me encuentras y nunca te rindes. Él no se va a rendir contigo ni conmigo. Tu amor inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. Mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Por inagotable, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me dice un lugar, me recibes en casa para siempre. Cierra tus ojos, ya nos vamos. Solamente quiero recordarte una cosa. Y lo vamos a ver algunas semanas. ¿Quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Nada ni nadie. Pero lo único que la Biblia y Dios te dice en este momento o a lo largo de tu vida, y va a perseguirte con la misma idea: arrepiéntete, reconoce tu pecado y ven al trono de la gracia. Y entonces, cuando recibas mi perdón y mi amor, todo será diferente, porque prometo estar contigo. No hay pecado más grande o escandaloso que tú creas que hayas cometido que Él no te pueda
perdonar. Él lo pagó en la cruz del Calvario. Y con los brazos abiertos te recibe para que encuentres un lugar en su mesa. El banquete del Rey, donde te dice, te he preparado un lugar a ti en especial. Tú eres mi amado, mi amada. Lo he preparado para ti. Pero ven al trono de la gracia mientras pueda ser buscado. Antes que la puerta se cierre y no haya más invitados. Cierra tus ojos. Si tú nunca has confiado en Jesús y te has abandonado en él, dile, aquí estoy, Señor, tú me conoces, no puedo engañarte. Y no sé muy bien de qué se trata esto que estos dicen que es ser cristiano, pero confío en lo que tú dices, que hiciste en la cruz, y quiero conocerte, amarte y vaciarme en ti y cambiarlo todo. Y como dijo Jesús, y que se haga tu voluntad y no la mía. A ti la gloria, en el nombre de Jesús. Y todos decimos...